Fui a un viaje de trabajo y cuando regresé, encontré mi casa alquilada. El dinero será para la boda de tu hermana, dijo mi padre mientras mamá asentía. Tú puedes alquilar una habitación por ahora, así que les entregué una carpeta y cuando la abrieron, sus rostros palidecieron. Me llamo Alonso, y si me hubieras preguntado hace 6 meses qué era lo que más valoraba en la vida, te habría dicho sin dudar, mi casa. No es una mansión, no es un palacio con columnas de mármol ni nada por el estilo. Es una casa normal, de 2 pisos, con un pequeño jardín delantero, una piscina modesta en la parte trasera y un par de detalles que la hacen especial, una chimenea que instalé yo mismo, una cocina con encimeras de granito que elegí con cuidado, y un sofá grande y cómodo donde me tiraba a ver películas con mi perro, Max. Esa casa me costó años de trabajo, de noches largas en la oficina, de ahorrar cada peso que podía. No soy millonario, solo soy un tipo que trabaja duro y que, después de mucho sacrificio, logró tener un lugar al que llamar hogar. Hace unos meses, mi jefe me ofreció una oportunidad que no podía rechazar, un proyecto en el extranjero, en una ciudad a miles de kilómetros de aquí. Era un trabajo importante, uno de esos que te abren puertas. Duraría 5 meses, quizás 6, y aunque la idea de dejar mi casa y a Max me ponía nervioso, pensé que era una inversión para mi futuro. Antes de irme, le pedí un favor a mis padres, Francisco e Isabel. Les di una copia de las llaves de mi casa y les pedí que cuidaran de Max, que le dieran de comer, lo sacaran a pasear, y de paso, echaran un ojo a la casa. No te preocupes, hijo, me dijo mi papá con esa voz grave que siempre usa cuando quiere sonar confiable. Todo estará bien. Mi mamá asintió, sonriendo, y me dio un abrazo. Confié en ellos. ¿Por qué no lo habría de hacer? Eran mis padres. El proyecto fue agotador. Trabajaba 12, a veces 14 horas al día. Los fines de semana los pasaba revisando correos o durmiendo para recuperar energías. Apenas tenía tiempo de hablar con mis padres, pero cada 2 semanas me mandaban un mensaje diciendo que Max estaba bien, que la casa estaba en orden. Todo bajo control, escribía mi papá. Yo les creía. Me imaginaba a Max corriendo por el patio, persiguiendo su pelota favorita, y eso me daba paz en medio del caos. Terminé el proyecto antes de lo esperado. 5 meses en lugar de 6. Estaba exhausto, pero feliz. Había hecho un buen trabajo, y mi jefe estaba impresionado. Me dieron una semana extra de descanso antes de volver a la oficina, y todo lo que quería era llegar a mi casa, tirarme en mi cama, abrir una cerveza fría y pasar el día entero con Max. Compré un vuelo de regreso sin avisar a nadie. Quería sorprender a mis padres, tal vez invitarlos a cenar para agradecerles por cuidar de todo. Subí al avión con una sonrisa, imaginando el momento en que abriría la puerta de mi casa y Max vendría corriendo a lamerme la cara. Llegué al aeropuerto a medianoche. Tomé un taxi, y mientras el conductor manejaba por las calles conocidas de mi ciudad, sentía que el peso de los últimos meses se desvanecía. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, me quedé un segundo mirando la fachada. Ahí estaba, mi hogar. Las luces del porche estaban encendidas, y todo parecía en orden. Saqué mi maleta, pagué al conductor y caminé hacia la puerta, con las llaves en la mano. Estaba tan cansado que solo quería caer en la cama. Metí la llave en la cerradura, pero no giró. Fruncí el ceño y lo intenté de nuevo. Nada. Pensé que quizás la llave estaba defectuosa o que la cerradura se había atascado. Sacudí la puerta un poco, golpeándola con el hombro, pero no cedía. «¿Qué demonios?», murmuré. Empecé a golpear la puerta con más fuerza, pensando que tal vez algo estaba trabado. De pronto, escuché pasos rápidos desde el otro lado, y la puerta se abrió de golpe. Un hombre que no conocía salió como toro, con la cara roja de furia. Era alto, con una barba desaliñada y una camiseta vieja. «¿Qué carajos haces?», gritó, empujándome hacia atrás. «Lárgate de aquí antes de que llame a la policía». Me quedé paralizado, con la llave todavía en la mano. «¿Disculpa?» «Esta es mi casa», dije, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón empezaba a latir más rápido. «Soy el dueño, ¿quién eres tú?» El tipo se rió, pero no era una risa amable. Era una risa de desprecio. «¿El dueño? Ja. Nosotros vivimos aquí, amigo. Llevamos 3 meses pagando alquiler. Si no te vas ahora mismo, te vas a arrepentir».
¿Alquiler? La palabra me golpeó como un puñetazo. No entendía nada. Eso es imposible, dije, levantando la voz. Esta es mi casa. Yo no he alquilado nada, sal de aquí ahora mismo. El hombre no se movió. En lugar de eso, sacó su teléfono y empezó a marcar. Voy a llamar a la policía. A ver cómo explicas esto, ladrón. La palabra ladrón me hizo hervir la sangre. ¿Ladrón? ¿En mi propia casa? Antes de que pudiera responder, una mujer salió por la puerta, con un bebé en brazos. ¿Qué pasa, Carlos?, preguntó, mirando entre el hombre y yo. Este tipo dice que es el dueño de la casa, respondió el hombre, sin quitarme los ojos de encima. Está tratando de entrar a la fuerza. La mujer frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Nosotros firmamos un contrato. Pagamos 1 año por adelantado. 1 año por adelantado. Esas palabras se clavaron en mi cabeza como un cuchillo. No podía procesarlo. Mi casa, la casa por la que había trabajado toda mi vida, ¿alquilada? ¿Por quién? Empecé a gritar, exigiendo que me explicaran, pero el hombre, Carlos, no cedía. La situación se puso tan tensa que los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Finalmente, alguien llamó a la policía, y en menos de 10 minutos, un patrullero estacionó frente a mi casa. Expliqué todo a los oficiales, que yo era el dueño, que había estado fuera por trabajo, que le había dejado las llaves a mis padres. Pero Carlos y su esposa mostraron un contrato de alquiler, firmado y notariado. Tenían recibos de pagos, transferencias bancarias, todo. El contrato decía que habían pagado 1 año de alquiler por adelantado a nombre de Francisco e Isabel. Mis padres. Lo siento, señor, dijo uno de los policías, mirándome con una mezcla de lástima y desconfianza. Todo indica que ellos tienen derecho a estar aquí. El contrato es legal. Si tiene un problema con el alquiler, debe resolverlo con las personas que firmaron el contrato, no con los inquilinos. Me quedé sin palabras. Miré mi casa, mi hogar, y vi a ese hombre, Carlos, cruzado de brazos en la puerta, como si yo fuera el intruso. La policía me pidió que me fuera, que no causara más problemas. Esto es un asunto civil, dijo el otro oficial. Lleve esto a los tribunales si quiere, pero no puede sacar a estas personas ahora. Caminé de regreso al taxi, con mi maleta a cuestas, sintiendo que el mundo se derrumbaba. No podía creerlo. Mis padres habían alquilado mi casa a mis espaldas. Mi casa, mi refugio, el lugar que había construido con tanto esfuerzo. Y ahora, un desconocido estaba durmiendo en mi cama, usando mi piscina, viviendo mi vida. Subí al taxi y le di la dirección de la casa de mis padres. No sabía qué iba a decirles, pero una cosa era segura, no iba a dejar que esto quedara así. Cuando llegué a la casa de mis padres, ya era casi la 1 de la madrugada. Toqué el timbre con fuerza, una y otra vez, hasta que la luz del porche se encendió. Mi papá abrió la puerta, en pijama, con cara de fastidio. Alonso, ¿qué haces aquí a esta hora? ¿No estabas en el extranjero? No respondí. Entré directo, y ahí estaba Max, mi perro, corriendo hacia mí con la cola moviéndose como loco. Lo abracé, sintiendo un nudo en la garganta. Al menos él estaba bien. Mi mamá salió de la cocina, con una bata vieja, y me miró con sorpresa. Hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no avisaste que venías? ¿Por qué alquilaste mi casa? Solté, sin rodeos. Mi voz temblaba de rabia. ¿Cómo se atreven a hacer algo así sin mi permiso? Se hizo un silencio pesado. Mi papá se rascó la nuca, mirando al suelo. Mi mamá se cruzó de brazos, como si estuviera a punto de darme un sermón. No es para tanto, Alonso, dijo mi papá finalmente, con un tono que me dio ganas de golpearlo. Necesitábamos el dinero. Es para la boda de Alejandra. Ya sabes cuánto significa esto para ella. ¿La boda de Alejandra? Mi hermana menor, la niña mimada de la familia, siempre había sido el centro de atención. Pero esto era demasiado. Y por eso alquilaste mi casa, sin decirme nada, es mi casa, papá, no es tuya para que hagas lo que quieras. Mi mamá intervino, con esa voz suave que usa cuando quiere calmar las cosas,
pero que en ese momento solo me hizo enojar más. Hijo, no seas egoísta. Es solo por un año. Puedes alquilar una habitación mientras tanto. ¿No es el fin del mundo, alquilar una habitación? ¿En serio? Yo, que había trabajado toda mi vida para tener mi propio espacio, tenía que vivir como estudiante universitario porque ellos decidieron gastarse mi dinero en la boda de mi hermana. Antes de que pudiera responder, Alejandra bajó las escaleras, en pijama, con una sonrisa que me dio náuseas. Oye, cálmate, Alonso, dijo, como si estuviera hablando con un niño. Aquí está tu invitación para la boda. Agradece que te voy a invitar, porque con ese humor, preferiría no hacerlo. No pude más. Agarré mi maleta, le puse la correa a Max y salí de ahí sin decir una palabra. No iba a discutir con ellos. No en ese momento. Pero mientras caminaba por la calle, con Max a mi lado, supe exactamente qué iba a hacer. No iba a dejar que me pisotearan. No iba a permitir que se salieran con la suya. Esa misma noche, me quedé en un hotel barato. No dormí. Pasé horas pensando, planeando. Al otro día temprano, llamé a mi abogado y le conté todo, el viaje de trabajo, las llaves que le dejé a mis padres, el inquilino en mi casa, el contrato de alquiler, la actitud descarada de mi familia. Alonso, esto es serio, me dijo, podemos armar un caso, pero necesitamos evidencia sólida. ¿Puedes conseguir una copia del contrato de alquiler? También sería útil tener cualquier comunicación con tus padres donde mencionen la casa o el dinero. Reúnete conmigo mañana a las 10 en mi oficina. Trae todo lo que tengas. Le respondí que estaría ahí y me puse a trabajar. Lo primero era hablar con Carlos, el inquilino. No me caía bien, pero él tenía información que yo necesitaba. Me vestí, le di de comer a Max y lo dejé en la habitación del hotel con un juguete para que no se aburriera. Luego tomé un taxi de vuelta a mi casa. Sí, mi casa. Aunque tuviera a un extraño viviendo en ella, seguía siendo mía, y nadie iba a hacerme sentir lo contrario. Cuando llegué, toqué el timbre con más calma que la noche anterior. No quería otra pelea, solo quería hablar. La puerta se abrió, y ahí estaba Carlos, todavía con esa cara de mala leche. ¿Qué quieres ahora?, gruñó, cruzándose de brazos. Necesito hablar contigo, dije, manteniendo la voz firme. No quiero problemas. Solo quiero entender qué pasó con mi casa. Carlos me miró como si estuviera evaluando si valía la pena hablar conmigo. Finalmente, suspiró y abrió la puerta un poco más. Pasa, pero no hagas ruido. Mi hijo está durmiendo. Entré, y fue como recibir un golpe en el pecho. Ahí estaba mi sala, mi sofá, mi mesa de café, pero todo se sentía mal. Había juguetes tirados por el suelo, una manta que no reconocía sobre el sofá, y un olor a comida que no era el mío. Era mi casa, pero no lo era. Me tragué la rabia y me senté en una silla. Explícame cómo terminaste aquí, le dije a Carlos, directo al grano. Él se sentó frente a mí, todavía con los brazos cruzados. No hay mucho que explicar. Vi un anuncio en internet hace 3 meses. Casa en alquiler, buen precio, contrato de 1 año. Hablé con un tipo, Francisco, dijo que era el dueño. Firmamos el contrato, pagamos el año por adelantado, y nos mudamos. Todo legal. Luego llegas tú anoche, diciendo que eres el dueño, y casi me das un infarto. Pensé que eras un loco tratando de entrar a robar. Escuchar el nombre de mi papá en su boca me hizo apretar los puños. Francisco no es el dueño. Yo soy el dueño. Esa casa es mía. Nunca autoricé a nadie para alquilarla. Carlos frunció el ceño. Mira, amigo, yo no sé qué pasa con tu familia, pero nosotros pagamos. Tengo el contrato, los recibos, todo. Si tienes un problema, resuélvelo con ellos, no con nosotros. Necesito ver el contrato, dije. Y cualquier prueba de los pagos que hiciste. No voy contra ti, pero necesito recuperar mi casa. Carlos dudó, pero al final fue a un cajón y sacó una carpeta. Aquí tienes. Esto es lo que firmamos. Y los comprobantes de las transferencias están en mi correo. Te los puedo imprimir si quieres.
Hojeé el contrato. Era un documento estándar, pero ahí estaba la firma de mi papá, Francisco, como propietario. También había un número de cuenta bancaria a nombre de él y mi mamá, Isabel. Los pagos, según los recibos que Carlos me mostró, eran por un total de $12.000, $1.000 al mes por un año, pagados en una sola transferencia. Ese dinero estaba en alguna parte, y mis padres lo tenían. ¿Puedo quedarme con una copia de esto?, pregunté. Carlos se encogió de hombros. Saca una foto. Pero te lo digo de una vez, no nos vamos a ir. Pagamos por este lugar, y la policía ya dijo que tenemos derecho a quedarnos. No respondí. Saqué mi teléfono, tomé fotos de cada página del contrato y de los recibos. Luego le di las gracias, aunque me costó trabajo, y salí de ahí. Mientras caminaba hacia el taxi, sentía una mezcla de alivio y furia. Alivio porque ahora tenía algo concreto, pruebas que podía usar. Furia porque cada palabra en ese contrato era una puñalada más de mis padres. Volví a la oficina de Diego. Extendí las pruebas sobre su mesa y armamos una carpeta con más documentos para entregar a mis padres. Llegué a la casa de mis padres a media tarde. Max estaba conmigo, como siempre, con su correa en la mano. Toqué el timbre y esperé. Mi mamá abrió la puerta, con una expresión de fastidio que cambió a sorpresa cuando me vio. Alonso, ¿qué haces aquí?, dijo, ajustándose el delantal. Estamos ocupados con los detalles de la boda. No es un buen momento. No me voy a quedar mucho, respondí, con la voz fría. Solo vine a darles algo. Mi papá apareció en el pasillo, con una camisa arrugada y una cerveza en la mano, como si el mundo entero le perteneciera. ¿Qué quieres ahora, Alonso? ¿Otra vez con tus quejas? No respondí. En lugar de eso, saqué la carpeta de mi mochila y se la extendí. Ábranla, dije, mirándolos a los ojos. Mi mamá frunció el ceño, pero tomó la carpeta. Mi papá se acercó, todavía con esa actitud de esto no es gran cosa. Los dos se sentaron en el sofá de la sala, y yo me quedé de pie, con Max a mi lado, observando cada movimiento. Cuando abrieron la carpeta y empezaron a leer, sus rostros cambiaron. Primero fue confusión, luego incredulidad, y finalmente algo que nunca había visto en ellos, miedo. La carpeta contenía unos documentos, en donde Alonso exigía la entrega inmediata del dinero recibido hasta la fecha, exigía la finalización inmediata del alquiler, dejaba constancia de que no dio autorización para alquilar la propiedad, y advertía que, de no resolverse de forma inmediata, procedería legalmente contra ellos. Junto a esto, estaban pruebas como extractos bancarios de los inquilinos, mostrando depósitos de renta a la cuenta de sus padres, también incluía fotos del inquilino habitando la casa, copia del contrato de alquiler que le dio el inquilino, y finalmente, decía que tenían 5 días para resolver, o procedería legalmente contra ellos. Mi papá fue el primero en hablar, con la voz temblorosa. ¿Qué es esto, Alonso? ¿Nos estás demandando, a tus propios padres? No los estoy demandando, dije, cruzándome de brazos. ¿Todavía? Pero si no me devuelven el dinero y terminan el alquiler en 5 días, lo haré. Todo está ahí. Las pruebas de que alquilaste mi casa sin mi permiso, los pagos que recibiste, el contrato falso. Si no cumplen, esto va a un juzgado, y no creo que quieran eso. Mi mamá dejó caer la carpeta sobre la mesa, con las manos temblando. Hijo, no puedes hacer esto. El dinero, ya no lo tenemos. Lo usamos para la boda de Alejandra. El salón, el catering, el vestido, todo está pagado. Ese no es mi problema, dije, sintiendo una calma fría que me sorprendió. Ustedes tomaron mi dinero, mi casa, mi hogar. Ahora me lo devuelven, o enfrentan las consecuencias. En ese momento, Alejandra bajó las escaleras, con un vestido de novia a medio probar, con alfileres todavía puestos. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, mirando la escena. Cuando vio la carpeta, su sonrisa se desvaneció. ¿Qué es eso? Es el fin de tus planes si no me devuelven lo que es mío, dije, mirándola directamente. Ustedes gastaron $12.000 que no les pertenecían. Páguenlos, o esto se pone feo. Alejandra se rió, pero era una risa nerviosa, no la burlona de antes. Estás loco, vas a arruinar mi boda por una estúpida casa, eres un egoísta. No,
Alejandra, dije, dando un paso hacia ella. Ustedes son los egoístas. Tomaron lo que era mío y lo usaron para tus caprichos. Ahora asuman las consecuencias. Salí de la casa sin decir más, con Max trotando a mi lado. Mientras caminaba por la calle, sentía el corazón latiendo fuerte, pero no era de miedo. Era de poder. Por primera vez, sentía que tenía el control. 2 días después, recibí una llamada de mi mamá. Su voz era diferente, rota, como si hubiera estado llorando. Alonso, por favor, hablemos. No podemos devolverte el dinero ahora. Todo está gastado. Pero después de la boda, en un mes, te lo pagaremos. No le arruines esto a tu hermana. Me reí, aunque no había nada de divertido en la situación. No, mamá. No hay más tiempo. Les di 5 días. Ahora les quedan 3. Si no cumplen, mi abogado se encarga. Alonso, por favor, suplicó. Somos tu familia. La familia no traiciona así, dije, y colgué. Esa noche, no dormí bien. Una parte de mí quería creer que recapacitarían, que encontrarían una forma de arreglar esto. Pero en el fondo, sabía que no lo harían. Habían ido demasiado lejos, y ahora estaban atrapados en su propia trampa. El 5.º día llegó. Me desperté temprano, me puse una camisa limpia y tomé un taxi a la casa de mis padres. No sabía qué esperar. Tal vez habrían reunido el dinero de alguna forma, o tal vez me estarían esperando con más excusas. Pero cuando llegué, lo que vi me dejó sin palabras. La casa estaba casi vacía. La puerta principal estaba abierta, y desde la calle podía ver que no había muebles en la sala. Ni el sofá grande donde mi papá veía fútbol, ni la mesa del comedor, ni el televisor de pantalla plana que tanto presumían. Entré, con Max a mi lado, y el silencio era ensordecedor. En la cocina, solo quedaba una silla vieja, de esas que nadie usa. Subí las escaleras, y las habitaciones estaban igual, los colchones habían desaparecido, los armarios estaban vacíos, incluso las cortinas habían sido arrancadas. Encontré a mis padres en el patio trasero, sentados en el suelo, con cara de derrota. Alejandra estaba ahí también, con los ojos rojos de tanto llorar. Frente a ellos, había una bolsa de plástico con fajos de billetes. Mi papá me miró, pero no había desafío en sus ojos, solo cansancio. Aquí tienes tu maldito dinero, dijo, empujando la bolsa hacia mí. Tómalo y vete. Conté los billetes. Eran $12.000, exactos. ¿Cómo lo consiguieron?, pregunté, aunque ya podía imaginarlo. Vendimos todo, dijo mi mamá, con la voz quebrada. El carro, los muebles, el televisor, todo. El vestido de Alejandra lo vendimos por la mitad del precio para recuperar el dinero rápido. El salón y el catering no nos devolvieron nada, así que tuvimos que vender lo que quedaba. ¿Estás feliz ahora? Recogí la bolsa con el dinero y me di la vuelta. Alejandra me gritó mientras me iba. Eres un envidioso, nos arruinaste todo por tu estúpida casa. No me detuve. Salí de ahí con Max, y mientras caminaba por la calle, sentí algo que no había sentido en días, alivio. El proceso de recuperar mi casa no fue tan sencillo como esperaba. Fui a hablar con Carlos y su esposa esa misma tarde. Les expliqué la situación, les mostré la carta que mis padres habían firmado, terminando el contrato. No estaban felices, y no los culpo. Habían pagado por 1 año, y ahora tenían que mudarse. Les devolví $9,000 de los $12,000, que correspondían a los 9 meses que no usarían. También tuve que pagar una multa de $1,500 por incumplimiento de contrato, porque el documento que mis padres firmaron no era del todo claro. Gasté casi todo el dinero que me habían dado, pero valió la pena. Carlos y su familia se mudaron a la semana siguiente. Cuando entré a mi casa, sentí una mezcla de alegría y tristeza. Estaba de vuelta, pero no estaba intacta. La cama tenía manchas, el sofá estaba desgastado, y la piscina tenía una capa de suciedad que tardaría días en limpiar. Pero era mía. Max corrió por el patio, persiguiendo su pelota favorita, y por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Pasé los días siguientes arreglando la casa. Pinté las paredes, limpié la piscina, compré un colchón nuevo.
Cada pequeño cambio era como recuperar una parte de mí mismo. No era solo una casa, era mi hogar, el lugar que había construido con mi esfuerzo, y nadie me lo iba a quitar otra vez. Una semana después, recibí un mensaje de mi tía Clara, la hermana de mi mamá. Me contó que Alejandra se había casado, pero no en el salón lujoso que habían planeado. Lo hicieron en el patio de su casa, con una ceremonia sencilla, sin catering ni vestido caro. Fue bonito, a su manera, escribió Clara. Pero tus padres están destrozados. No tienen nada, Alonso, ¿no crees que fuiste muy duro? No respondí. No porque no me importara, sino porque no tenía nada que decir. Mis padres y Alejandra habían tomado sus decisiones, y yo había tomado las mías. No sentía culpa, pero tampoco alegría. Solo sentía paz. Nunca volví a hablar con ellos. No fui a la boda, no contesté sus llamadas, no respondí sus mensajes. Enterré esa parte de mi vida y seguí adelante. Max y yo volvimos a nuestra rutina, noches de películas en el sofá, paseos por el parque, tardes en la piscina. Mi casa no estaba perfecta, pero era mía, y eso era suficiente. A veces, cuando estoy sentado en el patio, con Max a mi lado, pienso en lo que pasó. No me arrepiento de nada. Hice lo que tenía que hacer para proteger lo que era mío. Y si alguien me pregunta si valió la pena, solo miro mi casa, mi hogar, y sé que la respuesta es sí. Suscríbete para más historias diarias.